la venosa. Este es un cono. Unos conos ahí, o los vieron ellos ya, No, yo creo que no. están ahí encima, y trae el del Levitronic también, porque para que puedan ver la diferencia. Hay otro más de esto. También tenemos este. Ya, este es cono antiguo. Hay otro más de esto, mira, Rotaflow. Oye, chiquillos, miren, empiezan a correrse estos conos. Estos son de los mismos, esos que tienen ahí Rotaflow, que es el cono que más se usa hoy en día en el mercado. Existe también otro cono que se llama Levitronic o Centrimac. Aquí lo van a ver también. La gran diferencia entre estos dos conos, que son los encargados de mover el fluido en realidad, el Levitronic, a ver, en términos de plata, ese que van corriendo vale 220.000 pesos y este vale 6 millones de pesos. La única gran diferencia es que la estructura que está dentro, que gira, levita. Esa estructura que gira tiene un punto de conexión con la carcasa externa en la parte baja. Basta con eso para que la diferencia sea notable, y este sea el de preferencia en asistencia circulatoria, por ejemplo, en que estamos mucho más tiempo con el paciente conectado. Eso por la hemólisis. Que se por la hemólisis, claro. Ese punto de contacto que tiene el punto de éxtasis, de calor y de hemólisis. Lo que está inmediatamente del punto que está fijo, está en éxtasis, ese flujo está detenido, no circula tanto como el resto, se produce calor y se forma fibrina. Normalmente para ECMO usamos el más barato. Sí, que un ECMO normalmente no debiera estar más allá de 2 semanas, 3 semanas. Con el Levitronic hemos tenido pacientes hasta 4 meses. Entonces, lo que hace este aparato, esta es la unidad motriz, que tienen que haberlo visto descrito. Esta es la unidad motriz, este aparato que está acá, donde aquí va el mismo cono que ustedes están mirando, se inserta en la unidad motriz. La unidad motriz tiene el sensor de flujo y de burbuja de aquí mismo, que es uno de los inconvenientes que tiene este tipo de sistema, pero está puesto acá a la salida del cono. Gira la superficie que está dentro, gira a alta velocidad, produce succión en la línea venosa. Al produce la succión, la sangre, el fluido entra en contacto con la superficie que está girando a alta velocidad, la expulsa, no tiene otra salida más que seguir hacia acá, hacia el oxigenador. Al ir desplazando el volumen que ya entró en contacto, va generando más vacío, por lo tanto esta línea venosa tiene presión negativa, lo cual es algo con lo que hay que tener muchísimo cuidado. Cualquier contacto con el exterior de alguna llave de tres pasos que manipulemos, generalmente estas quedan puestas en el circuito, estas dos. Cualquier contacto con el exterior va a ser que entre aire al circuito, y hay que hacer todos los pasos correspondientes para sacarlo. Y después en otra oportunidad vamos a ver cómo actuar en casos de emergencia, que esa sería una. Es que el rotor es un imán, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Ah, claro. Sí, en la unidad motriz son imanes que están por dentro. Estos aparatos tienen imanes también. Acá van una serie de imanes, son cuadraditos pequeños que están aquí en cierta disposición y hace que gire esta superficie. La superficie no solo la que está aquí arriba, sino adentro, y por dentro tiene como aspas. Ya. ¿Entienden? Es decir, el motor hace girar los imanes y eso mueve los imanes del cono. Por fuerza electromagnética giran los de adentro, giran los de acá afuera y se produce. Como les decía, entonces esto gira, produce la succión, desplaza la sangre hacia acá y la hace avanzar hacia el oxigenador. ¿Y si vamos a tener nosotros? Tiene que estar en este orden, porque para vencer la resistencia que ofrece el oxigenador necesitamos un motor que haga avanzar el fluido. No es suficiente ni con la PVC ni con la presión sanguínea. Este oxigenador, que es el más comúnmente usado, pero hay otros modelos, pero en términos generales van a ver que la estructura es diferente, pero los principios son los mismos. Este oxigenador es el Maquet. Acá adentro está el intercambiador de calor y el oxigenador en esta estructura. El primer tercio más o menos es intercambiador de calor y el resto es oxigenador. La sangre avanza a la cara venosa, le llamamos nosotros, o la premembrana. Tiene una membrana en la cara venosa. Cuidado con confundirse, solo la cara venosa se puede sacar esta tapa amarilla que tiene, que hay una membrana que es hidrofóbica, solo permite la pasada del aire, no permite la pasada de líquido. Así que esa la usamos nosotros cuando estamos haciendo el framing, el cebado del equipo, la tenemos que destapar y después por precaución la dejamos cerrada. Al pasar los días puede que salga un poco de plasma, pero es poco. Jamás presionarla, aspirarla, meterle aguja sin estar ahí
con iniciativa con esa tapita. A este lado de acá, una vez que ya atravesó el fluido, la sangre, el oxigenador, aparece en la cara arterial, o sea, la sangre ya a esta altura ya está oxigenada. Esta es la postmembrana que le llamamos nosotros. Acá también tiene Luer, igual que allá, pero esto sí que tiene presión positiva. Así que sin abrir esto, la sangre avanza por acá y va de retorno al paciente. Antes del cono, presión negativa. Después del cono, presión positiva. Si abren de aquí para acá, no hay prácticamente ningún riesgo más que se van a ensuciar. Se van a ensuciar todo lo que ustedes. Pero acá es complicado. Así que de aquí para acá no interesa, en cierto sentido. Y aquí otra cosa, el oxigenador. Bueno, acá el oxigenador se entra de la mezcla de aire y oxígeno que viene acá en el blender. El blender es el mezclador. Se conectan a la red el aire y el oxígeno. Acá tenemos para modificar el flujo de aire. Con el flujo de aire manejamos la ventilación. ¿Ya? Si hay que tenemos un CO2 alto, por ejemplo, aumentamos el barrido con más flujo de aire. CO2 muy bajo, estamos barriendo mucho, obvio, bajamos. Con este manejamos la PaO2. Acá está la concentración del oxígeno. ¿Ya? Entonces este es el blender, el mezclador, tiene que estar conectado a la red. Viene por esta línea que generalmente es verde. Entra en el punto de entrada acá en el oxigenador. Y la disposición de las fibras dentro del oxigenador. A ver, el tejido de la fibra depende de cada fabricante. Maquette los teje así, no sé si vieron alguna imagen en la presentación. Estos van de acá a acá y de ahí para allá. Atraviesa la mezcla de aire y oxígeno, atraviesa la fibra por dentro de la fibra hasta llegar hasta otro extremo, se produce el intercambio y se elimina el ambiente por acá. Ahí lleva CO2. Acá ya prácticamente CO2. Entró rico en oxígeno y acá prácticamente CO2. Así funciona. Atraviesan, llegan a esta parte y se eliminan. Al mismo tiempo, el oxigenador tiene la entrada del intercambiador de calor. En algunos oxigenadores, eso es más manejo técnico del perfusionista en todo caso, pero igual que conviene que lo conozcan. En algunos oxigenadores sí tiene dirección el flujo de agua. ¿Ya? En otros oxigenadores como este, da exactamente lo mismo, cuál sea la posición, cómo entra o cómo sale el agua. En otros oxigenadores, como le digo, igual es conveniente fijarse porque el fabricante lo diseñaron de tal manera de que es más efectivo de una forma u otra, pero ellos lo señalan. Entonces, acá se oxigena y se modifica la temperatura con el intercambiador de calor. De ahí seguimos avanzando con este. ¿Qué otra cosa pueden ver en el oxigenador al pasar los días? Pueden ver que empieza a gotear acá. A la salida donde deberían estar saliendo gases, empieza a caer un poco de agua. Y eso es solamente condensación. No necesariamente está fallando. Y bueno, una vez que atravesó el oxigenador, se modificó la temperatura, se oxigenó, sale a la línea arterial y va al paciente. En el oxigenador, siguiendo con lo mismo, nosotros medimos la presión pre y postmembrana. ¿Ya? Esta presión nos va, al pasar los días, al pasar las horas de asistencia, a reflejar cómo se está comportando el oxigenador. La premembrana siempre es más alta que la postmembrana. La premembrana le llamamos que es la presión que ofrece el oxigenador, la resistencia que ofrece el oxigenador al flujo. Ya generalmente, por decirle un número, la premembrana puede ser 120, 130 milímetros de mercurio. Nosotros también medimos la postmembrana y acá la presión ya bajó de 130, bajó a 110, 115. Generalmente cuando partimos con la conexión, la presión transmembrana es de 10 a 15. Al pasar los días no es raro que vaya aumentando, pero hay un límite. Generalmente ya cuando la presión transmembrana está llegando a 60, ya es para preocuparse, el oxigenador está ofreciendo demasiada obstrucción y podría estarse tapando, lo más probable. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque nosotros medimos la presión trans, le dije la presión premembrana, que es la que mide la resistencia que está ofreciendo el oxigenador. Medimos también la presión postmembrana, pero que se está midiendo en este punto y lo que realmente está midiendo la postmembrana es la resistencia que ofrece la cánula, acá. La diferencia de presiones nos permite estar conociendo qué está pasando en el oxigenador. Cuando el paciente tiene un cambio de posición, hay una obstrucción, un acuadamiento de la cánula arterial, va a aumentar la presión, pero van a aumentar las dos.
Ya, si estaba esta en 130, como le había dicho, y esta en 120, aumenta las dos. Esta se fue, no sé, a 140, pero la otra se fue a 150 igual. Entonces ustedes tienen que al tiro deducir que no es el oxigenador, sino que es una cuestión de posición. Cuando aumenta solo la premembrana y esta sigue con sus 110, y esta subió a 140, 150, la obstrucción está aquí adentro entonces. ¿Ya? Esa es una de las cosas a tener en cuenta en cuanto a las presiones. Les decía que partíamos súper bajo, podría perfectamente partir de 10, 15, 20 de transmembrana y quedarse así los 7 días. Eso en cuanto a las presiones, medíamos las dos. La transmembrana es una presión de referencia, puede ser 5, 10, 15, y al pasar los días nosotros tenemos que ver cómo se comporta. Lo de la presión postmembrana es la que refleja entonces la resistencia de la cánula aórtica. Sí, la presión postmembrana depende del flujo y de la resistencia que pone esto. Y la presión premembrana depende de esas dos cosas, más la resistencia del oxigenador. Exactamente, sí, claro. Si usted aumenta el flujo, le están metiendo más presión acá a la punta y va a aumentar, pero ahí aumenta parejo cuando es por flujo. Claro, y la presión acá es siempre la de los vasos, no van a generar presión positiva ustedes en el lado venoso. Se pierde a través de la resistencia de esa cánula. Sí, exactamente. Volviendo un poco atrás, con la presión negativa que genera el cono al estar girando a alta velocidad y desplazando el volumen que entra en contacto con él, cuando está generando demasiada presión positiva para la precarga que tiene, una de las formas de darse cuenta es que empieza uno con el chicoteo. El término chicoteo es el que es más universalmente conocido ya. Entonces empieza, ¿qué hacer ahí? Se volemiza, bueno, hay que evaluar. Primero, puede hacer posición, dieron vuelta al paciente, está despierto, se flexionó la pierna. Hay que evaluar si está con filtro, ha orinado mucho, no se le ha repuesto la volemia. No, a lo mejor conviene polemizarlo un poco, pero ese es el típico. Claro. Y la presión negativa, nosotros la estamos controlando con el famoso reloj rojo que le decimos. No pueden controlar con el transductor de monitor cuando da presión negativa. Claro, generalmente los monitores dan hasta menos 30. Hasta menos 30 y desaparece la medición. Este permite medir hasta menos 450, creo, de presión negativa.